Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Puede tomar su lugar en esta hora? El tema, hermanos, que estaré compartiendo en este día se llama Entendiendo la gracia divina. Hermanos, todos sabemos que nuestro Dios, ¿verdad?, tiene muchos atributos, tiene muchas características, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los atributos que tiene nuestro Dios? ¿Alguien que me pueda decir? Dios es misericordioso. ¿Qué otro atributo tiene Dios? Es poderoso, sagrado, ¿qué más? Santo, justo. Dios es fiel, ¿verdad, hermanos? Y entre muchos y muchos y muchos atributos que nuestro Dios tiene, hermanos, uno de los atributos que más resaltan de nuestro Dios, hermanos, y que me encanta ese atributo, porque si no fuera por ese atributo no estaríamos aquí, es que Dios está lleno de gracia, hermanos. Dios está lleno de gracia, amén. Esa es una de las características que al Señor más lo representan. Y dice la palabra, hermanos, que leímos ahorita, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo fue el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, ¿verdad? Vino y habitó entre nosotros, y dice que estaba lleno ¿de qué? De gracia y de verdad. Nuestro Señor Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad, hermanos. Y Juan nos enseña que Jesús fue un hombre, hermanos, en el que nuestro Padre Celestial depositó toda su gracia en este hombre Jesús. Lo envolvió como un regalo y lo envió al mundo, hermanos, para salvar a usted y a mí. ¿Sí sabíamos eso? Jesús, hermanos, es el regalo más grande que alguien ha podido entregar a lo largo de la historia y en toda la humanidad. Amén. Todos sabemos que si no fuera por la gracia de Dios, no estaríamos ¿qué? No estaríamos aquí, ¿verdad, hermanos? Y solemos repetir esta frase quizá muchas ocasiones y decimos, alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Y nosotros le decimos, bien, por la gracia de Dios. ¿Verdad que sí? Solemos repetir mucho esa frase. O para cualquier cosa utilizamos, por la gracia de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero realmente yo me he dado cuenta, hermanos, y estudiando este tema, el Señor hablaba a mi corazón y hacía entender, hermanos, que muchos de nosotros no entendemos, no comprendemos en totalidad lo que significa la gracia de Dios. Amén. Y ahorita vamos a ver qué es la gracia, hermanos, de dónde viene la gracia. Amén. Y como podemos ver ahí en la pantalla, la gracia es un favor, es un don o una concesión que se regala sin ningún merecimiento en particular. La gracia, hermanos, es simplemente un regalo, ¿verdad que sí? Es un regalo que se entrega por amor y proviene directamente ¿de dónde, hermanos? De Dios. La gracia, hermanos, no se negocia. La gracia no se negocia, hermanos. ¿Cuántos se acuerdan cuando nosotros estábamos pequeños, cuando nosotros estábamos quizá en la etapa de estudiantes, ¿verdad? Y nuestros padres nos decían, si sacas buenas calificaciones en la escuela, te voy a regalar esto, te voy a dar esto, si te portas bien, te voy a regalar esto, ¿verdad? La gracia, hermanos, no se negocia, no es como cuando nuestros padres nos decían eso, haz esto y te voy a dar esto, ¿verdad? La gracia no es un negocio, hermanos, pero tampoco la gracia se exige, como cuando nosotros como hijos ayudábamos a nuestros padres, hermanos, y hacíamos alguna tarea en la casa, hacíamos algo, ¿verdad?, en nuestro hogar, y después íbamos con nuestros papás, ¿verdad?, y decíamos, papá, ya vine, ¿ya viste que limpié el patio? Sí, ¿y qué tiene? No, pues lo dejé bien limpio, ¿ya viste? Sí, ya vi que lo dejaste bien limpio. Y pues
dame dinero, ¿no? Dame algo porque quiero salir con mis amigos. Y nuestro papá decía, no, es que esa es tu obligación, ¿verdad? Es tu obligación ayudar en la casa, pero nosotros, hermanos, como humanos, siempre estamos esperando recibir algo a cambio. Siempre que hacemos algo, estamos esperando recibir algo a cambio, hermanos. Estamos acostumbrados a trabajar por algún interés en especial. Estamos dando, pero en el fondo esperando que alguien nos retribuya y nos dé. La semana pasada, hermanos, veíamos en el grupo familiar. ¿Cuántos fueron al grupo familiar? Amén. En el grupo familiar nosotros veíamos que nosotros como hijos de Dios estamos acostumbrados a orar de manera terrenal, ¿verdad? Y que nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, en esta hora yo te pido que tú me bendigas, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú me prosperes, que tú me des un buen trabajo, Señor. Te pido por mi familia, te pido por mis padres, Señor. Te pido por mis hijos. Y siempre, hermanos, que nos acercamos a Dios, o la mayoría de las veces, estamos ahí para pedir. Estamos ahí para pedirle algo al Señor, hermanos. Como hijos de Dios, hermanos, muchas veces solamente miramos nuestros intereses y miramos nuestras necesidades, pero muy pocas veces nos acercamos a la presencia de Dios solamente por amor y por agradecimiento. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos arrodillado en la presencia de Dios y hemos pasado una hora de nuestro día solamente dándole gracias a Dios? Solamente diciéndole gracias, Señor. Gracias porque todo lo que tengo no lo merezco. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por mi familia. Hermanos, somos muy dados como humanos a llegar y siempre pedir. Y yo les decía a los jóvenes de mi grupo familiar, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando llega una persona a nuestra vida y continuamente nos pide favores? Y siempre que se acerca con nosotros es para pedirnos un favor. ¿Les ha pasado, hermanos? Alguien que llega y siempre, oye, quería, hola, ¿cómo estás? Ahí en el WhatsApp. Y tú ya sabes que te va a pedir algo porque nunca te habla solamente para pedirte algo. ¿Y cómo nos sentimos nosotros, hermanos? Nos sentimos mal, ¿verdad? Nos sentimos a lo mejor utilizados, ¿verdad? Porque siempre me hablan para pedirme algo porque necesitan de mi ayuda, porque necesitan algo de mí. Y Dios, hermanos, yo me imagino que Dios, hermanos, también se entristece su corazón cuando nosotros solamente nos acercamos cada día para pedirle y pedirle y pedirle y no nos acercamos a Él por amor, porque necesitamos su presencia, porque necesitamos de su fuerza, de su ayuda, de su presencia grande que es la única que sacia, hermanos, nuestro ser. Siempre queremos un favor, hermanos, pero Dios, por el contrario, Él se entregó a sí mismo, hermanos. Él, hermanos, envió a su Hijo por nosotros, no por nuestra buena conducta, no porque nosotros, hermanos, nos portáramos bien, no porque hiciéramos buenas obras, ni porque lo mereciéramos, sino porque Dios es amor. Y a Él, hermanos, en su misericordia le plació entregarse por amor. Eso es la gracia, hermanos. Eso es la gracia. Y quiero que vayamos, hermanos, al siguiente punto. El segundo punto es ¿de qué maneras recibimos la gracia? Y una manera que nosotros vemos todos, absolutamente todos los días, hermanos, es la vida. Nosotros recibimos la gracia a través de la vida. Quiero que me acompañe a Salmos 8. Salmos 8, versículo 4. Versículo 4 y 5. Amén. Dice la palabra del Señor. Ahí está en la pantalla para los que alcancen a ver, ¿verdad? Porque está un poco chiquita la letra, pero dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites?
le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Este salmo lo escribió el rey David. Y David, hermanos, reconocía que nosotros como humanos tenemos vida simplemente por la gracia de Dios. Usted y yo vivimos en esta tierra por la gracia de Dios, hermanos. Dios nos creó, nos formó, sopló su aliento de vida, hermanos, y nos hizo señorear sobre la creación solamente porque Él quiso. Porque a Él le plació así, hermanos. Pero como humanos, a veces nosotros olvidamos que nuestra vida, hermanos, depende de aquel que nos la dio. Nuestro Dios nos dio la vida y en cualquier momento que Él quiera, nuestro Dios la puede volver a tomar. ¿Cuántos sabían eso? Entendemos eso, hermanos, que en el momento en que el Señor desee, Él la puede volver a tomar porque Él nos la dio. Y hoy en día yo me he dado cuenta que muchas personas, incluso creyentes, viven resentidos con Dios. Resentidos con Dios, ¿por qué? Porque Él decidió llevarse a algún familiar, porque Él decidió llevarse a algún ser querido, porque Él le quitó a alguien que Él amaba. Y viven resentidos, enojados con Dios. ¿Por qué Dios me quitó a mi papá? ¿Por qué Dios me quitó a mi hijo? ¿Por qué Dios se llevó a tal persona? Dios es el dador de la vida, hermanos. Y en el momento que Él quiera, Él puede volver a tomar esa vida. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar conscientes de eso, hermanos. De que la vida no nos pertenece. Dios, hermanos, en su gracia nos la da cada día. Si mañana despertamos, será por la gracia de Dios. Si no despertamos, está bien porque es de Él nuestra vida. Amén. Y el segundo punto, la segunda manera de que nosotros recibimos la gracia es a través de la salvación. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. Y Efesios 2, 4 y 5, hermanos, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y al final, ¿qué dice? Por gracia sois salvos. Amén. Romanos 3, 23 y 24, usted se lo sabe, hermanos, es parte de la manita. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación, hermanos, es la más grande muestra de la superabundante gracia de Dios para con el ser humano. Dice la palabra que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados, hermanos, sucios, hermanos, alejados completamente de la presencia de Dios, el Señor, ¿qué hizo, hermanos? Nos dio vida. Y Él, hermanos, en su infinita misericordia, en su gracia, decidió entregar a su único Hijo en sacrificio por nuestros pecados, para pagar nuestras culpas, hermanos, porque por medio de la muerte de Jesús, usted y yo tenemos entrada gratuitamente, dice la Biblia, gratuitamente a la vida eterna. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar, hermanos, que nuestra salvación no costó ni un solo centavo? Que nuestra salvación, hermanos, que la situación que nosotros estamos viviendo ahora, hermanos, es gratis. Que Dios nos rescató del lodo, del pozo, del pecado, de los vicios, gratis, porque Él quiso, hermanos. Porque Él es amor. Amén. Y otro, hermanos, de las maneras que nosotros recibimos la gracia. Vamos a la siguiente
diapositiva, es nuestro ministerio. Quiero que me acompañe a 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Ya lo tenemos? Dice así: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este versículo me encanta, hermanos, porque dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, ¿pero qué? No conforme a nuestras obras, hermanos, sino según el propósito de Dios. Porque Él, hermanos, en sus planes, en sus propósitos, ya estábamos cada uno de nosotros, y que nunca se nos olvide que es por su gracia que fuimos llamados, que si usted y yo tenemos un ministerio, que si usted y yo estamos sirviendo en alguna área de la iglesia, que si usted y yo tenemos dones, tenemos talentos, tenemos habilidades para predicar, para cantar, para liderar, hermanos, todo es por la gracia de Dios. La gloria y la honra siempre son para el Señor, hermanos. Nada de lo que tenemos nos pertenece, nada de lo que somos es porque nosotros lo merezcamos o porque nosotros hayamos trabajado muy duro para hacerlo. No, hermanos, es por su gracia. Es por su gracia. Todo lo que tenemos es simplemente un regalo de Dios, un regalo que Dios ha depositado en nosotros con el propósito de servirle. Simplemente así, hermanos. Todo lo que Dios nos ha dado es con el propósito de servirle. Amén. Y el otro punto, hermanos, que quiero que veamos son las bendiciones económicas. Quiero que me acompañe a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Primera de Crónicas 29, 12. Y quiero que este versículo lo leamos todos juntos como iglesia. Amén. ¿Me puede ayudar, hermano? A la cuenta de 3 lo vamos a leer. 1, 2, 3. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén. La riqueza proviene de Dios, dice este versículo. La riqueza y la gloria proceden de Dios, hermanos. En su mano está la fuerza y la riqueza para darnos a nosotros, hermanos. Pero ¿sabe qué? Yo he escuchado muchos creyentes, muchos cristianos que dicen, es que Dios me tiene que prosperar, Dios me tiene que bendecir porque yo soy hijo del rey. Porque somos hijos del rey y decimos esto, es que como hijos del rey tenemos que vivir prosperados, tenemos que vivir bendecidos. He escuchado esa frase de creyentes, hermanos, se lo digo de verdad. Pero sabe que la palabra de Dios nos dice que la bendición económica no es un intercambio, hermanos. No es un intercambio de si yo te sirvo, tú me prosperas. Señor, yo te voy a servir, pero tú tienes que prosperarme. Yo voy a entregar mi vida a tu servicio, Señor, pero acuérdate que necesito que me prosperes económicamente. Hermanos, eso no es un intercambio, tampoco es decir, Señor, si yo diezmo, acuérdate que tú me bendices. Y disculpen, hermanos, si suena fuerte esta palabra, pero muchas veces nosotros queremos hacer negocios con Dios. Y no traemos nuestra ofrenda al altar, no traemos nuestro diezmo al altar para que la obra del Señor siga adelante, con un corazón agradecido, diciéndole, Señor, traigo esto que tú me has dado para que tu obra, Señor, siga creciendo. Para que tú sigas bendiciendo a más gente, para que tu reino se extienda, Señor, para que más personas conozcan de tu nombre.
No traemos nuestro diezmo a veces, hermanos, con esa intención, sino que lo traemos, Señor, tú dices en tu palabra que si yo diezmo, tú me multiplicas, Señor, tú me bendices. Y ahí, hermanos, ya no está bien lo que estamos haciendo, porque ¿sabía usted que el Señor conoce las intenciones del corazón? El Señor conoce los pensamientos, hermanos, conoce las intenciones. Y en Corintios, hermanos, en Corintios dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Y sabe qué? No se refiere a la cantidad de dinero. Mucha gente piensa, si yo doy mucho, entonces Dios me va a dar mucho. No significa la cantidad. Sembrar escasamente, hermanos, se refiere a la intención. ¿Siembras con una intención pobre, escasa, solo para que Dios te bendiga? ¿O siembras por amor, lo siembras generosamente? Señor, aquí está esto, yo te lo entrego de todo mi corazón. Y el versículo que sigue a ese versículo dice, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, hermanos. ¿Por qué? Porque esto debe producir alegría en nosotros. El poder dar, el poder ser parte de la obra debe producir alegría. Y aquel que lo da con alegría, el Señor lo bendice. Amén. Voltee con la persona que está a su lado, dele una sonrisa y dígale, demos con alegría, hermano. Demos con alegría. Amén. Y el último, hermanos, el último punto que yo quiero hablar un poco, hermanos, es la sanidad. La sanidad a nuestro cuerpo, hermanos. Muchas veces como creyentes exigimos de Dios la sanidad a cierta enfermedad que padecemos, hermanos. Pero a veces oramos de una manera incorrecta. Y a veces venimos delante del Señor y le decimos, Señor, si tú tienes el poder para sanar, ¿por qué no me sanas? Si tú tienes el poder, Señor, tu palabra dice que tú eres sanador, ¿por qué no me sanas? Y le decimos al Señor de una manera exigente, hermanos. O a veces decimos, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Le cantamos al Señor lo que hacemos, hermanos. Señor, tú sabes que yo te sirvo con todo mi corazón. Tú sabes, Señor, que siempre voy a la iglesia y que yo trabajo para tu obra, Señor. Tú sabes que toda mi vida yo te he servido, Señor. ¿Por qué no me sanas? Y lo digo, ¿sabe por qué, hermanos? Porque yo lo hice. Yo lo hice, hermanos. Yo a veces venía delante del Señor frustrada y decía, Señor, yo trabajo para tu obra. Yo hago la obra, Señor, con todo mi corazón, tú lo sabes. ¿Por qué no respondes mi petición? ¿Por qué no me sanas, Señor? Eso es una manera incorrecta de orar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra sanidad física, hermanos, también es por gracia. Y es porque a Dios le place, hermanos, sanarnos. Amén. Y yo quiero que veamos dos ejemplos claros en la Biblia de dos personas enfermas, dos hombres enfermos, hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a su petición? El primero, hermanos, fue el apóstol Pablo. Quiero que me acompañe a 2 de Corintios, capítulo 12. Yo creo que todos nos sabemos esa historia, hermanos, esa parte de la palabra. Pero vamos a leerlo. 2 de Corintios 12, versículos 7 al 9, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿cómo?
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y al final Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién era el apóstol Pablo, hermanos? ¿Quién era el apóstol Pablo? Era un hombre intachable. Era un hombre que vivía 100% al servicio de la obra de Dios, ¿sí o no, hermanos? Él ni siquiera se casó, hermanos. Él vivía su vida completamente al servicio de Dios. Era un hombre, hermanos, que siempre estaba, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, con un testimonio, hermanos, poderoso. ¿Y sabe qué pasó? Además de los padecimientos espirituales y de todas las cosas que le acontecieron y de todas las cosas, hermanos, que vinieron, las adversidades que vinieron a su vida, dice la palabra que aún le fue dado un aguijón en su carne. Y eso quiere decir que Pablo tenía una enfermedad, hermanos. Y dice que 3 veces le rogó al Señor que lo quitara. Señor, quítame esta enfermedad. Yo me imagino que para Pablo era molesto, hermanos, andar de misionero todos los días en viajes, hermanos, con una enfermedad en su cuerpo. ¿No será molesto, hermanos, servir a Dios con una enfermedad? Yo creo que sí, hermano. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad?, le dijo al Señor, Señor, quítalo, quita esta enfermedad de mí. Pero me encanta, ¿verdad?, porque el Señor respondió, hermanos, y le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo tenía derecho, hermanos, a pedir la sanidad de su cuerpo. ¿Tenía derecho Pablo, hermanos? Y aún así, él dijo con humildad, hermanos, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo tomó la respuesta de Dios con humildad. Pablo no dijo, Señor, pero ¿cómo voy a creer que tú me dices que no a mí, que soy el apóstol Pablo? Que yo, Señor, ando de arriba para abajo sirviéndote y haciendo tu obra, Señor, y voy para allá y voy para acá y me desvivo, no como, Señor, me desvelo. Tú sabes cuánto ayuno, Señor, y tú no me quieres sanar esta enfermedad que tengo. Pablo con humildad, hermanos, con humildad, él dijo, de buena gana me gloriaré. Y voy a aceptar la voluntad de Dios, porque ese aguijón que Pablo tenía en su carne tenía un propósito, hermanos. Ese aguijón que Dios le había puesto a Pablo, dice que era para que él nos exaltara en sobremanera. Pero quiero que veamos, hermanos, otra de los ejemplos que más me gustan de la Biblia, y lo regresamos, por favor, es el leproso. Hermanos, vamos a ver Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 2 y 3. Dice la palabra del Señor, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Hermanos, este hombre, vemos la manera en que llegó con Jesús. Dice que llegó y postrándose a sus pies, le dijo, Señor, si quieres,
puedes limpiarme. ¿Qué podemos aprender, hermanos? La humildad con la que este hombre llegó. Este hombre no llegó gritando, no llegó exigiendo, no llegó diciendo: Señor, ¿por qué estoy leproso? Sáname. Él no llegó de esa manera, sino que llegó, hermanos, con humildad delante de Jesús y le dijo: si quieres, puedes limpiarme, Señor. Y en su misericordia Jesús lo tocó y lo sanó. Amén. ¿De qué manera nos acercamos nosotros ante Jesús para pedirle nuestra sanidad? ¿De qué manera nos acercamos, hermanos? Con humildad, postrados delante del Señor, reconociendo que nada merecemos, pero que si es su voluntad, que así sea y que seamos sanados, hermanos, o lo hacemos de manera incorrecta. Y quiero que vayamos, hermanos, al último punto de este tema, hermanos. Quiero que aprendamos un poco cómo podemos nosotros alcanzar la gracia de Dios. Vamos a Hebreos, hermanos, capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. La palabra dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para que nosotros, hermanos, podamos alcanzar la gracia, existen dos pasos fundamentales. El primer paso, hermanos, es acercarnos confiadamente ante el trono, ante la presencia de Dios, a un trono, hermanos, que está lleno de gracia, a un trono, hermanos, que está lleno de amor incondicional, a un trono, hermanos, que rebosa de misericordia. Ese es el primer paso. Acércate confiadamente. Confiadamente, ¿por qué, hermanos? Porque por Jesús, por el sacrificio que Jesús hizo, usted y yo tenemos entrada libre a ese trono. Por eso nos acercamos confiadamente. Porque Cristo Jesús abrió ese camino, hermanos, para que usted y yo nos acerquemos con confianza ante ese trono de gracia. Y el segundo paso, hermanos, para que usted y yo alcancemos la gracia de Dios, está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 10. Dice la palabra de Dios en el versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y en el versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. El segundo paso, hermanos, es humillarnos delante de Dios. Dice: humillaos pues a Dios. Reconocer, hermanos, que sin su gracia nada somos. Venir delante de ese trono de la gracia con confianza, sí, hermanos, pero con humildad. Con confianza, pero con humildad. Reconociendo: Señor, yo nada merezco, yo nada soy, Señor, pero si en tu misericordia, en tu gracia, tú quieres ayudarme, Señor, tú quieres bendecirme, tú lo puedes hacer, Señor.
Qué diferente se escucha una oración de esta manera, hermanos. ¿Usted cree que una oración de esta manera tocará el corazón de Dios, hermanos? Claro que tocará el corazón de Dios, porque la palabra dice, hermanos, que Él no desprecia al corazón humilde, al corazón sencillo, hermanos. Él no lo desprecia. Sea cual sea la necesidad que nosotros estemos atravesando, sea una enfermedad, sea una situación económica, sea una falta de trabajo, sea, hermanos, una situación en el matrimonio, con los hijos, con la familia, hermanos, cualquiera sea la situación, hay dos cosas que debemos hacer como creyentes: acercarnos confiadamente con humildad a nuestro Dios, y Él, hermanos, en su gracia y en su misericordia responde las peticiones de sus hijos, hermanos. Él es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno, hermanos. Dios es misericordioso. Usted y yo, con esto quiero terminar, tenemos entrada abierta, entrada gratuita a la gracia de Dios por cortesía de la sangre de Cristo. Usted y yo, lo vuelvo a repetir, tenemos entrada abierta y gratuita a la gracia de Dios por cortesía de la sangre de Cristo. Acerquémonos hoy, hermanos, con confianza y humildad.